Persecución contra Franco Mastantuono. Comenzamos. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para comentar otra de las grandes polémicas que nos estamos encontrando durante toda esta pasada semana. Todo el tema de Franco Mastantuono, que sacó a la luz un tal Miguel Galán, que a continuación os voy a explicar quién es y qué motivo busca detrás de toda esta persecución. Yo ya no lo llamo ni siquiera obsesión, ni siquiera trato informativo, me parece que está rozando ya la persecución, y por ello me parece que es justo tratar la procedencia de este acto de persecución sobre el futbolista argentino del Real Madrid y los motivos que el propio personaje Miguel Galán expone ante sus propios seguidores en su cuenta de Twitter. Como veis en pantalla, esta es la cara de Miguel Galán, al que hay que ponerle, como digo, cara, y que hay que ponerle rostro, porque, como digo, viene ya siendo un poco persecución todo lo que está llevando este señor, y porque, entre otras cosas, el propio Miguel Galán ha estado dispuesto a ir a la televisión para tratar el caso. Por tanto, creo que estamos ante una cara pública y que no hace falta, digamos, esconderla. Hay que decir que, bueno, primero de todo, trabaja para CENAFE, que es el Centro de Formación de Entrenadores en España, es ingeniero, pero también es licenciado en Derecho. ¿Y por qué Miguel Galán está yendo detrás de Franco Mastantuono? Bueno, pues hay que decir que el Real Madrid, con el fichaje de Franco Mastantuono, decidió no ocupar la ficha que tenía libre en el primer equipo con ese dorsal 25, entre otras cosas porque el propio jugador fue quien pidió el número 30, porque era un número favorito y un número que le gustaba llevar. Por otro lado, el Real Madrid se guardaba una posible ficha por si en este mercado de fichajes al final del mes de agosto se lanzara a por algún futbolista, y por tanto había varias razones, ¿no?, por las que al final Franco Mastantuono terminó llevando ese número 30. ¿Qué pasa? Que, bueno, Miguel Galán se puso a investigar, se puso a ir al pie de la letra de las normas que hay en ese trato de fichas federativas, y descubrió que, evidentemente, Franco Mastantuono, según él, según la norma y según el espíritu de esta ley, Franco Mastantuono no estaba permitido que pudiera estar inscrito en el Real Madrid Castilla, pero que no disputara con este equipo ningún solo minuto, y que no jugara y que por tanto estuviera prohibido jugar con el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que primero de todo, evidentemente es muy pronto para saber si Franco Mastantuono va a jugar o no con el Castilla, porque quién sabe si en algún momento Arbeloa le puede llamar para jugar algún que otro minuto, y por tanto se acabaría esta polémica. Y por otro lado, tenemos el tema de que estamos ante una situación en la que el propio Miguel Galán afirma que Franco Mastantuono, jugando para el Real Madrid con ficha federativa, está beneficiándose de la ley porque está teniendo un jugador más en plantilla, y esto es mentira, porque sigue habiendo una ficha libre en ese primer equipo dentro de las fichas del 1 al 25, y por tanto el Real Madrid no estaría beneficiándose, porque al final tendría los mismos jugadores que los que tendría cualquier equipo con dorsales del 1 al 25. Sin embargo, hay una ficha libre disponible de ese equipo A, y ahora hay una ficha ocupada del equipo B por parte de Franco Mastantuono. Como ya sabéis, esto es el inicio de una polémica que ha llevado hasta el punto de que Miguel Galán fue al Chiringuito a comentarlo, de que Miguel Galán se puso muy pesado con que tenía que denunciar a Osasuna una alineación indebida, y que era muy probable que la ganara, porque, entre otras cosas, ya denunció una alineación indebida contra el FC Barcelona por el caso Íñigo Martínez y por esa lesión que nunca tuvo para no ir a la selección española. Por tanto, antes de nada, yo creo que viene un poquito lastrado todo este tema, porque al final Miguel Galán tiene muy buena relación con el FC Barcelona. El propio Miguel Galán denunció a Tebas por relevar documentos secretos del Barcelona, y por tanto me hace prever, o todo parece indicar, que tiene muy buena relación con el conjunto azulgrana, y que todo forma parte de una persecución que viene desde el Camp Barça. Esto es así, y yo, es mi opinión, no digo que sea verdad, pero sí que creo que al menos es lo que está haciendo ver. Primero de todo porque puso un ejemplo, y lo puso en varias ocasiones, sobre un tema de Íñigo Martínez que sí tuvo recorrido, pero que todos estábamos bastante seguros de que no iba a llegar a ningún lugar. Todo lo ha llevado a cabo porque al final era el rival Osasuna, el mismo rival que denunció a Íñigo Martínez, o al Barcelona por el caso Íñigo Martínez, el que tenía que haber denunciado por el caso Mastantuono, y tildó de hipócritas al conjunto navarro por no hacerlo. Y como digo, ahora
se abre otro nuevo, digamos, otra nueva ventana dentro de este caso porque le pide a competición que actúe de oficio para tratar el caso de Franco Mastantuono y además revela o señala que el Real Madrid podría tener problemas para inscribir a Franco Mastantuono en la lista de la Champions League. En esta lista de la Champions League primero hay que inscribir a 25 jugadores con ficha del 1 al 25 en un equipo A y luego a otros jugadores con que pertenecerían al equipo B que suelen ser canteranos. Señala que Franco Mastantuono tendría que estar incluido dentro de la lista B, pero tal y como han podido saber varios periodistas que siguen al Real Madrid, puede, digamos, el Real Madrid inscribirlo en la lista A sin ningún tipo de problemas. ¿Qué pasa? Que Miguel Galán sigue con su retaíla de discurso, de razones, de motivos y de campaña para que a Franco Mastantuono se le trate de todos menos por lo que haga en el terreno de juego. Y lo digo verdaderamente porque hemos tenido ya muchísimos casos como el de Franco Mastantuono en la historia del fútbol y en la historia del fútbol de España concretamente, que es al final donde afecta todo este tipo de los dorsales. Al final todo el tema de la ficha de Franco Mastantuono viene porque Mastantuono quería el dorsal 30 y porque Mastantuono al tener tan solo 18 años puede ser inscrito como jugador del Real Madrid Castilla hasta los 23. ¿Qué pasa? Que evidentemente si Franco Mastantuono tuviera 27 años y tú quisieras el dorsal 30 es evidente que no podría llevarlo porque incumpliría esa norma de poder ser inscrito con el Castilla hasta los 23. Sin embargo, como Franco Mastantuono acaba de cumplir la mayoría de edad, no hay ningún problema en que el argentino lleve ese dorsal, en que el argentino sea inscrito como jugador del filial y en que el argentino juegue y tenga la dinámica del primer equipo. ¿Por qué? Porque ya ha pasado en la historia del fútbol español, como digo, casos muy similares. Casos tan similares que incluso se pueden comparar hasta con el mismo dorsal. Y desde la procedencia de donde viene todo este caso, desde el Fútbol Club Barcelona. Tenemos el caso de Pablo Páez Gaviria, también conocido como Gavi, en el Fútbol Club Barcelona. Y esto a no mucha distancia de lo que ha ocurrido con Franco Mastantuono. Gavi debutó con el Fútbol Club Barcelona en el año 2021, si no recuerdo mal, con Koeman de entrenador, pero hay que decir que evidentemente toda su carrera se empezó a desarrollar con Xavi Hernández. En cuanto a lo que pasó con Gavi, Gavi debutó siendo jugador del filial con ese dorsal 30, pero a la temporada siguiente, lejos de cambiar de dorsal y de ser inscrito como jugador del primer equipo del FC Barcelona, siguió inscrito como jugador del filial. Y aquí tenéis una foto con ese dorsal 30 de la temporada 22-23 en la que el FC Barcelona, entre otras cosas, consigue ganar el campeonato liguero. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Eso es, no pasó absolutamente nada con el caso Gavi, con el caso FC Barcelona, porque tampoco pasó nada con el caso Fabio Silva en Las Palmas, con el caso Agumé en el Sevilla, con el caso Pervis Estupiñán en Osasuna. Os podría decir cientos y cientos de jugadores que han pasado por este tipo de caso, como el de Franco Mastantuono, como el de Gavi, pero que claro, no tiene la misma importancia que lo que ha pasado con el Real Madrid. Incluso con el caso de Vinicius y Rodrigo en el año 2019 tenemos este tipo de problemas. Sin embargo, a Miguel Galán en 2022 no le apetecía denunciar lo que pasó con Gavi, porque al final seguía siendo o seguía teniendo el mismo trato que lo que ha pasado con Mastantuono, un jugador que más allá de que lleven el mismo dorsal o no, lleva dorsal de filial, está inscrito con el filial, pero en esa temporada 22-23 no jugó nunca con el filial, de hecho no entrenó nunca con el filial. Sí entrenó y jugó con el filial en la temporada en la que debutó, también con el dorsal 30, con Koeman, pero yo hablo de la siguiente, de la 22-23. Una temporada 22-23 en la que en enero se intentó renovar e inscribir esa renovación a partir de invierno, a partir del mes de enero. A Gavi pasó a tener el dorsal 6, pero por una cautelar finalmente no se le dio la razón al FC Barcelona y Gavi tuvo que volver a llevar el dorsal 30 hasta final de temporada. Como digo, no pasó absolutamente nada porque esto lo han hecho cientos y cientos de clubes o decenas y decenas de equipos en la Liga Española. En Barcelona tenemos otro caso, tenemos el caso de Lamine Yamal. Evidentemente Lamine Yamal ahora ya es un jugador que está asentadísimo en el primer nivel, en el primer equipo con ese dorsal 10, que ya el año pasado llevó dorsal de primer equipo con el dorsal 19, pero que debutó primero siendo jugador del Barça B con Xavi Hernández llevando el dorsal 41 si no recuerdo mal, y al año siguiente en la temporada 23-24 empezó a formar parte del primer equipo pero con ficha de filial. Y aquí vemos otra foto donde Lamine Yamal llevó toda la temporada el dorsal 27 y no entrenó ni jugó nunca
con el Barça B, con el Barça Athletic, ya llamado en ese tiempo. Como digo, hay muchísimos casos y evidentemente yo entiendo que haya que hablar de Mastantuono, del dorsal 30, de que hay que seguirle, de que no, de que hay ahí un agujero en la ley que se puede, digamos, cumplir o no cumplir, pero en el caso del Madrid no ha hecho otra cosa que hacer lo que ya habían hecho otros clubes anteriormente. Cumplir la norma a rajatabla y tratarla según el espíritu en función de lo que considere el equipo. Es verdad que, como digo, se ha cumplido el hecho de estar inscrito con el equipo B, con el Real Madrid Castilla, pero eso no te impide que pueda entrenar todos y cada uno de los días con el Real Madrid y que luego sea importante en el terreno de juego para Xabi Alonso. En todo esto, como he dicho durante todo el vídeo, veo una persecución, porque creo que evidentemente tú puedes soltar tu noticia, tu opinión, pero ya tuit diario, cada tuit diario, y tratando a Osasuna de hipócrita por no denunciarlo, cuando el propio presidente de Osasuna comentó que es algo que hacen todos los clubes y que sería absurdo porque al final se estaría autodenunciando, porque el propio Osasuna lo ha hecho con algún jugador, todos los equipos de España lo han hecho con algún futbolista, y por tanto lo considero persecución porque al final de Franco Mastantuono se ha hablado primero de cuando llegó conduciendo un coche con la recién cumplida mayoría de edad, cuando en Argentina se sabe que se puede sacar el carnet de conducir antes y por tanto se lo tiene convalidado ya en España. De Mastantuono se ha hablado más del dorsal 30 que de otra cosa, y de Mastantuono se ha hablado más de su ficha de filial que de lo que pueda aportar o no dentro del terreno de juego, y todo porque Miguel Galán no quiere soltarse de la mano de Joan Laporta y quiere seguir su discurso hasta el final. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, es así, dar like, comentar y compartir, y por supuesto no olvidéis también hypear, suscribiros y activar la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.